Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Lorena. ¿Dónde comienza tu historia con el dinero? Mi historia con el dinero, yo marcaría una fecha clave, que es 2021, más o menos en abril, mayo o un poquito antes, que antes de esa fecha yo consideraba que el dinero era algo que no era importante, e incluso tenía la creencia de que era algo negativo, corrupto, pero en 2021, a principios de 2021, bueno, y a mí me gustaba mucho el podcast de Cristina Mitre, que hablaba sobre todo de belleza y de fitness, de salud. Y un día hizo una entrevista a Natalia de Santiago, porque publicó su primer libro, Invierte en ti. Y me cayó muy bien la chica y nada, me quedé con la idea. Y unas semanas después fui a comprarme un libro, no sabía muy bien qué libro comprarme y me lo compré. Y me lo leí. Y fue un libro que me cambió la vida para siempre, porque tomé conciencia del dinero desde otro punto de vista. En primer lugar, la primera recomendación, porque da 11 pasos para poner tus finanzas en orden y el primer paso es haz tu presupuesto, saca tus números y demás. Hacer el presupuesto es un ejercicio mm, un poco que da pereza, cuesta un pelín, pero es revelador, sobre todo es una herramienta muy eficaz para conocerte a ti mismo, para saber dónde se te va el dinero, cómo ingresas el dinero y demás. Entonces ahí empecé a trabajar en mi presupuesto. Y también hubo un capítulo que fue clave y era el de si te interesa más alquilar o comprar tu casa. Yo en ese momento vivía de alquiler sola y saqué números si lo que pagaba por alquiler superaba el 30% de mis ingresos netos. Entonces, en ese momento saqué los números y me salía para comprar una casa. Encontré una casa dentro de mi presupuesto que me podía permitir, porque yo previamente creía que el dinero era malo y demás, pero siempre he sido muy ahorradora. No como obligación, sí que es verdad que mis padres y mi hermano son personas que siempre han ahorrado mucho y yo, pues, porque siempre he sido muy sencilla y siempre he tenido gustos también muy sencillos, desde siempre he ahorrado bien, pero sin tener ahí conciencia de la independencia financiera, en construir patrimonio y demás, era como me di cuenta un día y tenía cierta cantidad que me daba para dar la entrada a un piso y demás. Entonces me aventuré en la aventura de comprarme una casa. Muchas veces me he arrepentido, otras veces he estado muy, muy agradecida. La verdad que comprarme una casa fue un paso muy importante como a nivel financiero y también a nivel personal, porque bueno, me compré una casa que era de segunda o tercera o cuarta mano porque es un piso bastante antiguo. No se sabe, en esa casa seguro que han pasado muchas historias. Y al poco tiempo tuve goteras, eh, vecinos un poco problemáticos, problemas en el edificio con diversas cosas y o está siendo la aventura de ser propietaria, está siendo una aventura pues muy enriquecedora en todos los sentidos porque sí que comprarme una casa supuso también reducir mis gastos de luz, agua y demás, porque la casa era más pequeñita que la que tenía alquilada. También los electrodomésticos que venían ya con la casa eran más eficientes. El caso es que se redujeron mucho mis gastos y también me compré una casa antigua que estaba dentro de mi presupuesto y demás. Y realmente, pensándolo bien en frío y con un Excel, me ha ayudado a seguir construyendo pues, patrimonio y demás. Pero al principio, bueno, fue un poco locura porque yo tampoco era muy consciente de la importancia de tener un fondo de contingencia y todas estas cosas que he ido aprendiendo después, que vienen en el libro, pero en ese momento, pues yo qué sé, inconsciente de mí, me quedé, vamos, que hay un paso que en España te compras una casa, me imagino que en el resto de países será igual, pero tú te compras la casa y a las semanas, a los meses pagas pues impuestos y demás. Entonces, yo como era menor de 35 años, había una ayuda, una rebaja fiscal, que yo, según mis cálculos, sí que tenía dinero si esa rebaja me la aceptaban. Pero si no,
no podría y yo tenía unas pesadillas de, madre mía, que no me va a llegar el dinero, qué mal, que me falta dinero. Entonces, pues ahí en ese momento de súper estrés, creo que ha sido el único momento en que no he podido dormir por la noche. La verdad es que una de mis características es que me quedo durmiendo en cualquier sitio fácilmente, pocas cosas me quitan el sueño. Y ahí era una de las épocas que dormía muy mal porque estaba todo el día haciendo cálculos y buscando un día en internet cómo ganar dinero, llegué al mundo de la inversión y empecé a descubrir un mundo increíble de cómo funcionaba la inversión, conocer empresas, conocer los estados financieros y demás. Entonces empecé a formarme bien en formación de finanzas personales y empecé a hacerlo bien desde el principio. Primero el fondo de contingencia con una cantidad la típica recomendada y después empecé a invertir en fondos de inversión. Primero el típico del fondo que replica el S&P 500, el indexado y después unos cuantos fondos de inversión. Ahora lo estoy contando rápido, pero me llevó como un año o sea, la casa me la compré en junio del 21, las pesadillas eran julio, agosto y demás. Y entonces en esa época fue cuando descubrí el mundo de la inversión, pero hasta septiembre del 22 no hice mi primera compra de una participación en el fondo de inversión, que me acuerdo yo que metí 50 euros y me dio también un miedo, pero pues la compra periódica y de ahí todos los meses primero 50 euros y después ya, pues, poquito a poquito más. Para resumir todos los hitos que han pasado desde Sí, abril 21, casi el podcast que escuchaste te abrió un poco la mente, te leíste el sí, libro sí, y ahí empezando a hacer tu presupuesto te diste cuenta, oiga, quizás estoy pagando mucho como sí, en alojamiento, en vivienda sí, y justo también por lo que te entendí, como que familiarmente te habían incentivado o te habían enseñado el ahorro que era sí, positivo y sí, felizmente tuviste para pagar ese pie, es el sí, down payment de la vivienda mm, y también te permitió bajar el gasto. O sea, sí, es un sí, súper alivio que ese dividendo, o mm, sea, lo que tú vas pagando al banco es menor a lo que les vas pagando al dueño del sí, departamento. Entonces, en el mes a mes sí, vas ganando sí, esa brecha todos los meses. O sea, es muy, muy, muy bueno sí, eso. Em, sí, También interesante que tenías ese miedo, porque como que compraste también muy al filo de tu capacidad. O sea, te decía, oye, sí. tengo este pago, voy a tener que pagar en 3 4 meses más este impuesto, y si no accedo a ese beneficio por ser menor de 35 no tengo idea Sí. de dónde voy a sacar ese dinero. Y por ejemplo, sí que estabas contando un poco mi historia y la estabas contando tú y me estaba dando cuenta que yo, o sea, mi padre, por ejemplo, tenía su propio negocio y era de toda la vida muy, muy emprendedor y siempre me decía, Lorena, estudia economía, ocúpate del dinero. Y yo, no, papá, que el dinero es malo, no sé qué, no sé cuánto. Y después pues he acabado aprendiendo de estos temas. O sea, que sí que mi padre me lo iba metiendo, pero yo era como, no, 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 pero creo que en el fondo sí que iba calando todo eso que él me decía. ¿Y sabes de dónde nace, cuál es el origen de ese, como tú lo dijiste, miedo o rechazo al dinero? Yo desde siempre he estado muy consciente de la libertad. Para mí la libertad ha sido como siempre el principio rector de todo. Entonces era la libertad desde pequeña y desde siempre y buscando la libertad empecé a estudiar políticas y a estudiar la democracia, la libertad a nivel filosófico y demás. Pero con los años yo me he dado cuenta que la libertad es cara y te la tienes que pagar. Y la libertad social, el Estado te puede permitir cierta libertad, pero la libertad real te la tienes que pagar tú. Y ahí entra, o sea, yo creo que es muy importante emprender e invertir. Yo creo que es la fórmula mágica para intentar captar el máximo de dinero y mantener ese patrimonio y hacer que trabaje para ti. Eh,
Y creo que es la clave de la libertad. Me faltaba esa pata. ¿Y por qué creía que el dinero era malo? También es un poco la creencia social. Es que en España emprender está estigmatizado. O sea, es como una creencia general porque el sistema machaca a los emprendedores. O sea, ahora estoy de autónoma y tengo que pagar un montón solamente por trabajar y que pagar un montón. Y es que desde pequeños, o sea, por una parte tenía a mi padre que era emprendedor, pero también, o sea, mi padre trabajaba y mi madre trabajaban 7 días a la semana, estaban siempre trabajando. Y claro, yo veía a los padres de mis amigos y demás, y es que trabajaban de lunes a viernes en una fábrica o eran funcionarios y demás, y podían estar con ellos y yo no podía estar con mis padres, porque encima trabajaban en cosas relacionadas con la hostelería. Entonces, yo veía que ser funcionario y demás tenían más calidad de vida. Y con los años me he dado cuenta que no hay menos libertad que depender de alguien que te pague. Y más si es el Estado. O sea, te está limitando los ingresos que vas a generar, te está diciendo qué tienes que hacer. Sin embargo, mis padres que eran autónomos, ellos libremente decidían cada día trabajar y aunque han tenido que pagar un montón de dinero de impuestos y cumplir con un montón de normativas que yo creo que son un poco absurdas porque creo que la situación en España para los emprendedores está rozando el abuso y así están todos los emprendedores huyendo de España y es esa creencia generalizada de ¿para qué vas a emprender? ¿Para qué vas a desarrollar ideas? El dinero no es tan bueno, además que si tú ganas dinero, es que una persona que gana no sé ahora mismo qué cantidad es, pero es que paga una burrada, es que llega hasta pagar más del 50% de lo que gana, es que eso es abuso. Y así que pues todos los emprendedores huyen de España y es una pena porque... Pero es esa creencia general que yo no sé si se da en otros países, pero en España sí. Te quería llevar a un tema relacionado que es la situación en la que, en la que estás hoy día. Nosotros en Chile le decimos año sabático, pero ustedes le dicen año o periodo de excedencia. En España tienes la posibilidad, si tienes un mínimo de antigüedad, creo que es un año, de pedir pactar con tu empresa o tú solicitas a tu empresa una excedencia que es durante X tiempo, tienes un máximo de 5 años, no trabajar y tampoco te pagan, pero sí que no te reservan la plaza, pero si hay una vacante, tú tienes prioridad para entrar. Y nada, yo la verdad es que yo ya estaba aburrida y muy estresada de mi trabajo y quería experimentar otras cosas y la solicité, fue algo que me costó mucho, pero al final di el paso y ahora estoy en eso, en periodo de excedencia y estoy desarrollando proyectos en YouTube. Dos concretamente, uno que se llama Rinolandia, que es sobre cuentos e historias y otro que se llama Más que inversión. Se llamaba previamente Mujeres que invierten y ahora estoy en la transición, que hablo sobre inversiones y crecimiento personal y demás. Esos son los dos proyectos principales, aunque también si me surge algo por ahí, por ejemplo, a veces trabajo con una empresa que hace estudios y por decir mi opinión y demás me pagan un poquito, o sea, y también como tengo empresas que pagan dividendos, o sea, tengo inversiones que pagan dividendo, pues un poco y de ahorros que tenía. De ahí ahora estoy sobreviviendo. Quería cerrar primero como con la etapa previa a la excedencia. Sí, ¿De que te costó tomar la decisión? ¿Cómo te preparaste para ello? por una parte la preparación financiera, ya en el momento en que empecé en modo inversora, eh, corté todo. O sea, mi casa es hiper minimalista, tengo lo esencial porque me di cuenta que yo quería tener un patrimonio, una cartera de inversión maximalista y prefería vivir en un sitio, vivía ya, o sea, vivo yo sola y demás, o sea, que es como lo básico. Entonces empecé a invertir a saco, todo lo posible. Y la preparación para mí ha sido más difícil la preparación psicológica, el cómo se lo iba a tomar la empresa, y sobre todo la confianza en mí misma de si yo iba a poder sobrevivir, tener algún proyecto propio
que me diese ingresos suficientes como para poder permitirme la vida que yo quería. Em, y nada, al final, pues tuve la valentía y escribí la carta, y lo dije en la empresa y la verdad es que se lo tomaron bastante bien. Y ahí pues, ha sido uno de los hitos vitales más importantes de mi vida. Yo en general soy bastante miedosa. Por ejemplo, en esto de la inversión, aún me sigue dando susto, por ejemplo, hacer compras un pelín grandes más de lo que estoy acostumbrada. Incluso hacer transferencias grandes aún me sigue dando un poco de susto. Y como que soy muy miedosa casi siempre. Cualquier desafío que tengo, pues siempre al principio me da un poco de susto, pero al final lo acabo haciendo. Y en ese momento lo hice y estoy súper orgullosa porque es que perdía mucho tiempo en el trabajo. Aparte de perder tiempo literal en reuniones absurdas con personas que no me aportaban nada, trabajando sobre temas que no me interesaban y demás, es que estaba 8 horas, 9 horas trabajando en un proyecto que no me llenaba y ahora dedico mi tiempo pues a cosas que realmente me interesan y a Ujú. descansar más y a no estar tan estresada. Hablemos entonces de tu estilo de inversión. Y yo empecé invirtiendo en fondos de inversión, no en ETFs, porque en España tienen un beneficio fiscal que si traspasas no pagas impuestos por los beneficios generados. Y estuve invirtiendo más o menos pues, un año y pico en diversos fondos de inversión. Tenía este del SP 500, también tenía de países emergentes, de europeos, tenía uno de Japón, tenía varios. Y claro, empecé a interesarme por esto de la inversión y hice un curso de fondos de inversión en Rankia y también fui a 2 eventos de Rankia. Fui a uno de Madrid, que me acuerdo que ahí no hablé con nadie, hablé con un chico solamente, y después fui a uno de Barcelona y allí conocí a un grupo de inversores, la asociación FIRE, Ujú. que ellos invertían en dividendos. Y claro, me hablaron de los dividendos con tanta ilusión, la verdad es que me gustó mucho la idea, porque claro, yo invertía en fondos de inversión y mi idea era pues, que cada vez el número fuese más grande y en algún momento quizás disfrutar de mi patrimonio cuando me jubilara. Pero claro, cuando me contaron de la estrategia de dividendos, que era comprar acciones y disfrutar de los dividendos ya el próximo mes o cuando repartiese dividendos en las empresas, me gustó muchísimo. La idea de poder disfrutar en el camino del rendimiento de mis inversiones, de mi patrimonio. Entonces, empecé a estudiar la estrategia. Yo tengo que decir que, cuando me compré mi casa, que me leí la normativa de las ayudas, cuando empecé a invertir, me leí los contratos del banco, me leí los fondos de inversión ahí, la letra pequeña y todo. Entonces, empecé ya a investigar esto de la inversión en dividendos que era, empecé a empaparme de todo esto y claro. Fui al evento creo que en 2024, en abril más o menos, y en octubre hice un curso con uno de los chicos que conocí que me dijo, Lorena, tengo que hacer el curso, el del loco del dividendo que tenía con, en Value School, que lo tenía pendiente y demás, y me dice, lo hacemos juntos, te apuntas tú también y lo hacemos juntos. Y me acuerdo que quedábamos todos los fines de semana a repasar y hacer las preguntas tipo test con Borja, con Caspicace, que también a veces sale en así en canales de YouTube. Y nada, me gustó mucho. Me acuerdo yo que él llevaba un montón de años invirtiendo y quedábamos y yo sabía más que él. Y era Lorena, "Jo, es que te lo sabes súper bien, lo explicas súper bien". Y me acuerdo que me dijo, yo te veo como youtuber porque hablas muy bien y demás. Y nada, pues terminamos el curso y la primera compra de acciones, que me costó un montón, también como que me da mucho miedo, me dio mucho susto, pero al final compré y mi primera compra fue en Coca-Cola. Me acuerdo que dije, voy a comprar 300 euros en Coca-Cola. Y ese día lo intenté varias veces y claro, porque en la aplicación tienes que responder un perfil y te pregunta, ¿has comprado previamente
acciones y yo decía, no, yo voy a mentir, que esto es el test, este MiFID y no sé qué. Y claro, cuando iba a hacer la compra me ponía aviso, no tienes el perfil para invertir en este tipo de productos. Yo, pero es que cómo voy a empezar si no me dejan invertir? Entonces al final lo intenté varias veces y dije, bueno, tienes que copiar una frase de soy consciente que no cumplo el perfil, pero aún así invierto. Y empecé con la idea, voy a invertir 300. Y al final dije, bueno, no, al final del día que lo intenté varias veces, dijo, bueno, cuatro acciones que más o menos en aquella entonces eran unos 200 euros y las compré. Pero después tenía un susto, me acuerdo que llamé a mi padre, papá, tal, y compraba las primeras acciones, qué miedo, no sé qué. Y a Borja también, ay, Borja, no sé qué, que ya ha hecho la compra. Y nada, fue un súper hito comprar mis primeras acciones, cuatro acciones de Coca-Cola, unos 200 euros más o menos. Y súper bien. A partir de ahí empecé a comprar, a seguir comprando acciones y vendí todos los fondos que tenía y lo he pasado todo a dividendos. Hoy no sé cuántas empresas tengo, creo que unas 10 o por ahí, principalmente españolas. Yo realmente mi estrategia son empresas que me gustan. O sea, el primero es, esa empresa me cae bien, soy consumidora, ¿no? Y tengo las empresas típicas, pues que la mayoría de españoles tenemos, pues Iberdrola, Repsol, Inditex, Viscofan, y también de Estados Unidos, Coca-Cola. Tengo ahora mi última compra que la he hecho hoy ha sido PepsiCo. Tengo Real Income, Johnson Johnson. La última novedad ha sido comprar participaciones del fondo del ETF JPQ, que es de acciones del Nasdaq y de futuros del Nasdaq, que esto ha sido un poco guiándome por esto que ahora está de moda del FOMO, como la gente del grupo este de inversores de FIRE pues invertían en estos ETFs, pagaban un 10% de dividendo y pagan dividendo mensual. Pues tengo ahí un poquito. Yo prefiero acciones normales porque yo confío más en las acciones de toda la vida. Es como después de reflexionar en los distintos productos de inversión, en los distintos activos en los que puedes invertir. Desde mi punto de vista, las acciones es el producto más sencillo, que es, vale, yo compro una participación de esta empresa me pertenece el 00 o sea, el 0,00001% y cuando reparten beneficios me llega ese dividendo. Mm. Y son empresas que yo las consumo. O sea, me cuesta imaginar un mundo sin Coca-Cola, sin PepsiCo y, no sé, sin Iberdrola en España, por ejemplo. Entonces, yo creo que es el tipo de inversiones que por lo menos ahora y yo creo que en el futuro pues tiene mucho sentido para mí y es el mejor producto en el que se puede invertir. Has mencionado la palabra o la noción de miedo varias veces. Sí. Quería saber cómo manejas eso, si al final simplemente es como que estás ahí, no sé, a punto de tirarte en bungee y dices ya, me voy a lanzar nomás, como que al final no queda de otra y superas ese miedo o sientes que hay algunas cosas que aún así te retienen o dejas de hacer por ese miedo. Em, Sí que soy bastante miedosa en general en mi vida. Yo recuerdo hace unos años que con una amiga hablando sobre distintas cosas porque hubo una época que o sea, iba a terapia, entonces me dijo, me puso un ejercicio mi psicóloga que escribiera sobre mis principios y yo hablé sobre la valentía. Era como principios que a ti que tú tenías, que tú practicabas o que tú querías tener en tu vida, ¿no? Y yo hablé de la valentía, le dije a mi amiga, "Va, yo voy a poner valentía aunque no me siento muy valiente". Y me dijo, Lorena, yo creo que eres una de las personas más valientes que conozco, porque, bueno, ya había estado en el extranjero yo sola, no sé, me dijo un montón de hitos en mi vida que dije, esto es verdad. Y realmente es como que a mí me dicen muchas veces que estoy en otro planeta, porque es como que yo hago el ejercicio de intentar ver lo bueno y me gusta mucho soñar, de decir dónde quiero estar, qué va a ser lo siguiente, qué quiero.
Entonces, sueño mucho, pero también después de conocer pues, el mundo del desarrollo personal, de que realmente la vida que tú quieres se puede materializar, y yo lo he experimentado, lo estoy experimentando ahora, con si tú ese sueño grande lo haces pequeñito y demás. Entonces, una vez tú tienes conciencia de lo que quieres, de cuáles son los pasos, hay cosas que te dan susto, sobre todo si esos sueños son ambiciosos. Entonces, en esto de las inversiones, yo quiero ser inversora. O sea, yo quiero que mis euros trabajen como minions en proveerme mi libertad. Entonces, tengo que invertir. Y tenía que dar esos pasos y al final los daba. O sea, a pesar del miedo, los doy a diario. Ujú. Em, o sea, en general tengo miedo, pero lo hago. Y es así. Y al final, las cosas que quieres, tienes que superar el miedo. Y podemos, porque yo lo hago a diario. Sí, claro. Me acordé de una frase, lo estaba googleando ahí en la otra pantalla, pero no sé a quién se le atribuye. Acá, al menos en la inteligencia artificial, es Franklin D. Roosevelt, que fue el presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y dice que el coraje o la valentía no es la ausencia de miedo, sino la convicción de que hay Mm. algo más importante que el miedo. O sea, al final yo digo, la valentía no es no tener miedo, sino que tener miedo, reconocerlo, pero aún así hacer las cosas que tú crees que hay que hacer, porque hay alguna Sí, importancia, le ves la importancia detrás de esa acción. Que en tu caso sí, era, pucha, mis primeros 200 euros voy a perderlo todo, va a ir a cero, sí, pero al final tú dices, 200 euros, ¿en qué otra cosa te la podrías gastar? Hablemos de tus proyectos de YouTube. Mencionaste los sí, dos, Rinolandia, que es este más sí, de cuentos que me contabas, o sí. historias, y el otro es hoy renombrado desde mujeres que invierten a más que inversión. El de Rinolandia es de cuentos e historias porque, bueno, hubo un amigo que me dijo que tenía perfil de youtuber y otro me dijo que tenía la voz muy bonita para contar cuentos. Y entonces, hablando con él, dije, si hablo un canal de cuentos y demás con mi voz, y al principio ponía una imagen fija y yo leyéndolo. Y después se lo conté a otra amiga y me dice, Lorena, tú tienes una cara bonita, expresas súper bien, intenta mostrarte. Y entonces después empecé a aparecer y ha sido un ejercicio muy interesante porque ahora he llegado al punto de, antes me daba muchísima vergüenza aparecer en vídeos de YouTube y ahora realmente he llegado a un punto en el que aparezco sin maquillar, sin peinar a veces, como que me da un poco de igual. Bueno, pues aparezco y chimpún. Lo importante es que el vídeo esté hecho, contar el mensaje, compartir el mensaje que quiero compartir con el mundo y demás. Entonces, lo importante era, pues eso, contar las historias y los cuentos que quería contar y grabar. Abrir un canal de YouTube es un proyecto increíble. A mí me encanta YouTube, me encanta pensar en vídeos, como en el producto final y cómo poco a poco lo puedes ir convirtiendo en una realidad. No sé si te pasa a ti también. Ujú, Y eso, empecé con los cuentos, como estaba muy metida en el mundo de las inversiones y de las finanzas personales, también encaminé los cuentos pues sobre el dinero, bueno, lo que se me va ocurriendo, pues, crear una hipoteca. Lo que pasa es que al final llegué a la conclusión de que el público era un público más infantil, o y que la forma de compartir este tipo de contenido de inversiones o de dinero, quizás con cuentos, no sé si es la herramienta más útil, porque a medida que he ido conociendo a niños que invierten o que están interesados o gente joven que está interesado en el estado de las inversiones, el elemento clave es que los padres eran inversores y no le han dulcificado el contenido financiero, sino que, por ejemplo, Sara, la chica del dividendo, que he grabado algunos vídeos con ella, empezó a interesarse por el mundo de las inversiones porque su padre se la llevaba a las quedadas, a las que iba ujú, con otros inversores. Y otros niños que me he cruzado en eventos. Punto número uno, los padres eran inversores. Y segundo,
iban directamente a las reuniones de inversores, a formaciones de inversión, leían el contenido en bruto de las inversiones y les ha interesado. Entonces, no sé cuál es la fórmula mágica para que los niños se interesen por el dinero, pero creo que la clave es que los padres estén metidos y lo vivan en casa. Y a finales del 25, el tema cuentos y demás, pues ya no estaba tan emocionada, entonces la parte de Rindolandia la he dejado como un poco en stand-by. Quizás lo retomo porque este mundo de fantasía y de historias y demás me gusta mucho, pero quería hablar más de lo que estaba aprendiendo, que eran las inversiones, el mundo del dinero y demás. Y entonces abrí un canal que se llamaba Mujeres que Invierten, porque me he dado cuenta que el contenido de finanzas casi no llegaba a las mujeres, o mejor dicho, las chicas no estaban, a mi alrededor no estaban tan interesadas o no están tan interesadas como los Mm. chicos en temas de dinero. Y es como que me da un poco de rabia, porque, como he dicho antes, al final la libertad te la tienes que pagar tú, y si tú vives ajena al mundo financiero, a tus finanzas personales, no sabes tus números, no inviertes, simplemente ahorras, pues no estás construyendo tu libertad futura, tu comodidad. Y entonces yo ahí pensé, pues quizás es que quizás si una chica habla sobre estos temas, cuento mi historia y demás, pues más chicas se unan. Pero en estos 8 meses que llevo con el proyecto de Mujeres que Invertirán, que se llama Más que Inversión, el 90 y pico % de las personas que ven los videos, que comentan y demás son chicos. Y conversando con otras inversoras y les preguntaba, ¿por qué crees que las mujeres no se interesan tanto? Me decían que no lo sabían porque ellas consideraban que era un mundo apasionante, que les motivaba y demás. Y yo creo que poquito a poco quizás seremos más mujeres, espero que sí, pero esto de hacer como un contenido de chicas no es la solución. Entonces, por eso he dado un giro y al canal ahora le quiero en esta nueva fase. Esto es pura experimentación, estoy probando. Y creo que dar en adelante el nombre Más que Inversión es más acorde, porque no solamente quiero hablar de inversión, también me gustaría hablar de otros temas también relacionados con el dinero y con el crecimiento personal. Em, y nada, de esto. Los formatos de vídeo que he hecho hasta ahora y que estoy haciendo es un poco contando mi trayectoria, mis aprendizajes en el camino, porque soy pura aprendiz en esto de la inversión y de la vida en general. También hago conversaciones o entrevistas a personas que considero interesantes. Y también comento libros. Uno de los formatos que estoy experimentando ahora es vídeos tipo documentales, que hago un poquito más de edición, así un poco casera, la hago 100% yo. Y es un formato que me gusta mucho, porque me gusta mucho editar con ayuda de la inteligencia artificial, pero las herramientas de edición es como que te permiten materializar esos sueños, esas ideas más intangibles, y ahora estoy experimentando en esos formatos. Me metí al panel de mi canal de Sí. curiosidad para ver el tema de edad y de género y es brutal. O sea, estoy viendo últimos 28 días, son 99,2% más público masculino. Solo un 0,8 es femenino. Así que, al menos en mi caso, parece que está demasiada energía masculina en este canal. Sí, en el mío hay un poquito más, creo que ahora estaba en 80 y pico, o sea, 88 por ahí chicos y 13 o 11 por ahí Ujú. chicas. Yo tengo un pelín más de mujeres, pero vamos, que Pero casi bueno, todo igual, o sea, a hombres. pesar de que tú eres Sí, obviamente creadora mujer, o sea, hablando con el canal que se llama o se llamaba Mujeres que Invierten, y aún así sí, son más los hombres que llegan. Muy interesante sí, eh, sí. ese análisis. Te quería preguntar por tus objetivos. Yo en un horizonte de 5 o 10 años espero tener una cartera de inversión mucho más amplia y que me pague muchas más rentas pasivas.
que me permitiesen desarrollar una actividad profesional libre, seguir, no sé si en YouTube o en otro tipo de plataformas. Yo creo que el mundo digital es el formato que a mí me gusta. Me gusta mucho crear eso, documentales, vídeos. O sea que me veo ideando proyectos para contar historias o para transmitir mensajes positivos al mundo y constructivos, y hacerlo libremente. No me veo sin trabajar, o sea, yo quiero seguir desarrollando una actividad laboral, produciendo Claro. cosas, pero sí más tranquilo y libre. Quizás puedo estar trabajando 12 horas o 15 horas al día todos los días, pero en algo que realmente me apasione y valga el motivo. O sea, me veo siendo profesional independiente y con esta mezcla de ingresos por mis proyectos, que quizás no sean muchos ingresos, pero sí teniendo el máximo de rentas pasivas, que al final yo creo que las rentas pasivas son la clave para la auténtica libertad. ¿Algún mensaje final o invitación antes de cerrar? Mm, Así desde mi experiencia. Yo creo que siempre tenemos que dedicar un tiempo, no sé, diario, mensual o anual a pensar en qué queremos y soñar mucho, o sea, tener sueños grandes, después unos sueños quizás más medianitos, pero los grandes que no se nos olvide, escribirlos, y cada día preguntarse qué puedo hacer hoy para acercarme a estos sueños, porque realmente se cumplen. O sea, ahora mismo yo tengo un canal que tiene más, menos seguidores, pero en el que yo tengo un medio de comunicación, que puedo comunicarme con el mundo y decir lo que quiero, poner mi semillita en un lugar en internet y alguien la recibirá. Y seguro que todos los que nos están viendo tienen sueños y es posible. Y en la parte de la inversión es estudiar un poco, empezar un poquito cada mes, un poquito cada mes y realmente las inversiones es la herramienta mm, que yo considero crucial para que estos sueños realmente se puedan materializar. Así que soñar y trabajar día a día para cumplir esos sueños, pequeños gestos. Muy bueno. Y sí, claro, tener como esos sueños grandes, pero también Sí, medianitos para irse dando esa motivación y después sí, pasan los años y sin darte cuenta estás como hubieses solo soñado sí. en el pasado. O mejor, porque a veces a mí me ha pasado de que poco ambiciosa estoy soñando, o sea, debería soñar más, o sea, Ujú. claro, tengo más imaginación, porque Claro. es que al final las cosas se cumplen. De eso Ujú. sí tienes que trabajar día a día. Buenísimo. Bueno, no encuentro ningún punto mejor donde terminar la conversación. Van a quedar todos los links para conectar con Lorena más abajo. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Chao.